Hola grupo eléctrico. En este video vamos a desarrollar el ejercicio número 2, que sería realizar un circuito de control para un portón automático con las siguientes características. Tenemos dos sensores de barrera, uno de entrada y uno de salida. Cuando toma cualquiera de los dos sensores o los dos, el portón debe abrir. Cuando ninguno de los dos sensores toma, cuando ninguno de los dos sensores está activo, el portón debe cerrar. Los interruptores de posición van a ser los encargados de detener el motor, pero van a estar fuera del circuito de programación. En este caso lo vamos a hacer por fuera. Más adelante lo vamos a incorporar en el circuito de programación. Bien, tenemos que realizar el circuito de control, la expresión booleana y optimizar el circuito. Bien, acá tenemos un gráfico, es una vista en planta de cómo tendría que funcionar o cómo tendría que desarrollarse nuestro circuito de control. Lo que vamos a tener acá, este es el acceso, es la entrada, acá tenemos un portón. Vamos a tener dos sensores de barrera, este va a ser el sensor de entrada A, este va a ser el sensor de salida B. Esto es para darle un nombre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando ingresa un vehículo y corta el haz de luz del sensor de barrera, cuando corta el infrarrojo, el portón tiene que abrir. Cuando el vehículo está en el medio, el portón tiene que abrir. Cuando el vehículo está terminando de pasar, el portón tiene que abrir. Y el encargado de tener esa señal de entrada que va a provocar que el motor funcione va a ser el interruptor de posición. Es decir que si el vehículo ingresa despacito y el portón se comienza a abrir y llega al tope, va a cortar, pero va a seguir teniendo la señal de abrir. Bien, lo mismo para la salida. Cuando toma el sensor de salida, el portón tiene que abrir. Cuando está en el medio tiene que abrir, cuando está terminando de pasar tiene que abrir. En el único caso que el portón tiene que cerrar es que ninguno de los dos sensores de barrera estén tomando. Bien, lo que tenemos acá es el circuito eléctrico. ¿Cómo vamos a armar el circuito eléctrico? En este circuito eléctrico lo que tenemos acá, esto es siempre igual, que se denomina el circuito de potencia, donde tenemos un diferencial tetrapolar, una térmica tetrapolar, una térmica tripolar, y acá vamos a tener dos contactores que van a ser los encargados de manejar la parte de potencia y la marcha y contramarcha del motor, que ahora explicaremos. Acá lo que vamos a tener es una térmica bipolar, y de la térmica bipolar estamos alimentando una fuente. A la salida de esta fuente, vamos a decir que es una fuente 220-24 volt, a la salida de esta fuente vamos a utilizar dos portafusibles tabaquera, en realidad serían cuatro portafusibles tabaquera, dos para el positivo y negativo, que van a estar alimentando los sensores y va a estar alimentando la parte de salida del circuito de control, y vamos a colocar dos fusibles, uno para el positivo y negativo, para alimentar el controlador. Bien. Entonces, vamos a contar un poquito cómo sería la parte de funcionamiento. Si ninguno de los dos sensores toma, el portón lo que tiene que hacer es cerrar. Entonces, al no tomar ninguno de los dos sensores, vamos a tener una señal que va a salir por acá. Esta señal va a venir a través del interruptor de posición, que en este caso está fuera del circuito. Más adelante lo meteremos dentro del circuito de control. La tensión va a venir por acá y le va a llegar tensión a la bobina del contactor. La bobina del contactor, vamos a llamarle contactor 1, que va a ser el contactor encargado de cerrar el portón, le va a mandar la fase RST al motor. Entonces el motor va a comenzar a girar en sentido horario. Al girar en sentido horario el motor va a desplazar el portón, y cuando haga tope con el final de carrera, el interruptor este de posición va a abrir el circuito desconectando al contactor y el motor va a parar. Esa sería la primera instancia cuando los sensores, ninguno de los dos sensores está tomando.
Ahora, ¿qué ocurre cuando toma cualquiera de los dos sensores? Acá tenemos el sensor A o el sensor B. El sensor A va a ser el de entrada y el sensor B va a ser el de salida. Si toma el sensor A o toma el sensor B o toman ambos sensores, el portón tiene que abrir. Entonces, acá le va a enviar una señal a la entrada, esto va a ser el proceso y a la salida se va a cerrar este contacto que tenemos acá, que se denomina salida de relé. Este contacto se va a cerrar y va a mandar señal a través de el interruptor de posición. En este caso el interruptor de posición está cerrado porque el portón está cerrado hacia este lado. Entonces va a venir la señal hasta el contactor 2. El contactor 2 lo que va a hacer es activar la bobina, cerrar sus contactos. Y en este caso vamos a agrandar un poquito para explicar cómo funciona la parte de inversión de marcha. En este caso va a ocurrir lo siguiente. Fíjense en que en la parte de arriba nosotros tenemos la fase R, S y T alimentando al contactor 1. Y también tenemos la fase R, S y T alimentando al contactor 2. Pero acá debajo lo que tenemos hecho es un puente. Fíjense que cuando entre el contactor 2, por acá va a venir la fase R. Y antes, donde llegaba la fase T, ahora le va a llegar la fase R. En este caso la fase S se mantiene y en este caso va a venir la fase T, donde antes llegaba la fase R. Esto lo que va a provocar en el motor es un cambio de giro. En los motores trifásicos, para lograr una inversión de marcha, simplemente tenemos que cambiar dos de las tres fases. Es decir, si nosotros le damos la fase RST al motor, va a girar en sentido horario. Cuando entre el contactor 2, le vamos a estar dando la fase T, S y R. Es decir, que intercambiamos la fase S por la fase T, la fase R por la fase T, y ahí lo que va a provocar va a ser una inversión de marcha, es decir, el motor va a girar en sentido contrario. De esta manera podemos invertirle la marcha a un motor trifásico. Bien, entonces, retomando un poquito con el circuito, ahora entendemos un poquito mejor que cuando venga la señal por acá, va a pasar por el interruptor de posición, va a alimentar al contactor 2, cuando ingrese la tensión a la bobina del contactor 2 se va a magnetizar y va a entrar la fase RST. Cuando ingrese la fase RST, en este caso, vamos a estar invirtiendo, acá le va a llegar la fase T, acá la S y acá la R, y esto va a provocar un cambio de giro. El motor va a girar en sentido antihorario y el portón va a comenzar a abrir. Entonces, mientras tome el sensor A, el sensor B o el A y el B, lo que va a ocurrir va a ser que el motor gire en sentido antihorario y abra al portón. Cuando el portón se termine de abrir, va a hacer contacto con este interruptor de posición. El interruptor de posición se va a abrir y le va a sacar alimentación a la bobina del contactor, con lo cual el motor se va a detener. Bueno, básicamente así es como se comporta este circuito de control. Lo que nos faltaría hacer ahora es la parte de programación. Bien, para realizar la programación vamos a pasar esta tabla. Recuerden que el primer paso era determinar cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida. En este caso, como variable de entrada tenemos el sensor de entrada, le vamos a asignar la letra A. Y tenemos el sensor de salida y le vamos a asignar la letra B para volcar en la tabla de verdad. Los sensores pueden adoptar dos condiciones. 0 no detecta vehículo, 1 detecta vehículo. En este caso le vamos a asignar un 0 cuando no detecta y un 1 cuando detecta vehículo. Lo mismo para el sensor de salida. Y con respecto a la variable de salida, tenemos el giro horario del motor, que esto va a provocar el cierre, le vamos a asignar la letra X, y tenemos como la otra variable de salida el giro antihorario del motor, que esto va a provocar la apertura del portón, y le vamos a asignar la letra Y. Esto puede tomar dos condiciones: 0 no gira,
1 gira. ¿Cómo sería esto? Bueno, cuando tenemos un 0 en el contactor, significa que no le llega tensión, con lo cual el motor no va a girar. Cuando tengamos un 1, esto significa que le va a llegar tensión a la bobina del contactor, el contactor se va a cerrar y el motor va a girar. Va a comenzar a girar en sentido horario. Lo mismo para el contactor 2, cuando tengamos un 0, significa que la bobina del contactor no está magnetizada, con lo cual el motor no va a girar, y cuando tengamos un 1 significa que recibe tensión la bobina del contactor, con lo cual va a producir el giro antihorario. Es decir, que pueden adoptar cada uno de los contactores dos condiciones, que es activo o desactivo. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a decir que 0 no gira, 1 gira. Lo mismo para el contactor 2. Un 0 no gira y un 1 gira. Es decir que depende del contactor que entre, va a provocar el giro o el no giro del motor. Bien. Entonces, vamos a continuar colocando las letras. Como variable de entrada tenemos la A y la B, que son los sensores de entrada. Y como variable de salida vamos a tener X, que es el que va a provocar el giro horario del motor, y la Y, que va a provocar el giro antihorario del motor. Con lo cual, la X significa que el portón se va a cerrar, y la Y significa que el portón se va a abrir. Le vamos a poner unas letras chiquitas acá arriba para darle la acción que va a realizar. Vamos a decir cerrar y vamos a decir abrir. Con lo cual, la X va a hacer que el portón se va a estar cerrando y la que tenemos acá es la A de abrir. Entonces, en este caso va a ser portón cerrado y en este caso va a ser portón abriendo. Bien, como tenemos dos variables de entrada, al tener dos variables de entrada, recuerden que vamos a tener que colocar acá un 0 y un 0, un 1 y un 1. Y acá vamos a tener un 0, un 1, un 0 y un 1. Y estas son todas las posibles combinaciones que vamos a tener en las variables de entrada. Bien, acá viene la parte de diseño. Esta es la parte donde nosotros determinamos qué queremos que haga este portón. Bien, vamos a la primera condición. Si tenemos un 0 en el sensor A y un 0 en el sensor B, ¿qué significa? Significa que no está detectando vehículos. Si no detecta vehículo, ¿qué queremos que haga este portón? ¿Cerrar o abrir? Bueno, queremos que cierre. Entonces le vamos a colocar un 1 en cerrar y le vamos a colocar un 0 en abrir. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta, nunca podemos tener un 1 en cerrar y un 1 en abrir. Porque si tenemos un 1 en cerrar y un 1 en abrir, significa que va a recibir tensión las dos bobinas del contactor. Si las dos bobinas reciben tensión, lo que se va a provocar acá abajo es un cortocircuito, porque se va a juntar la fase R con la fase T y la fase T con la fase R. Entonces vamos a provocar un cortocircuito. Con lo cual, una de las condiciones fundamentales es que si tenemos un 1 en cerrar, siempre tenemos que tener un 0 en abrir y viceversa. Bien, vamos con la siguiente condición. Tenemos un 0 en A. ¿Qué significa? Que no está detectando vehículo. Tenemos un 1 en B. Significa que está detectando vehículo a la salida. Significa que un vehículo quiere salir. Con lo cual, si un auto quiere salir, vamos a poner un 0 en cerrar y vamos a poner un 1 en abrir. Vamos a la siguiente condición. Tenemos un 1 en A, un 0 en B. ¿Qué significa? Bueno, significa que un auto está queriendo entrar. Entonces, si un auto está queriendo entrar, vamos a poner un 0 en cerrar y un 1 en abrir. Queremos que el portón abra. Y la última condición sería que tenemos un 1 en A y un 1 en B. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos o un coche que quiere entrar y uno que quiere salir, o un auto que está en el medio. Es decir, me está tomando un auto
justo en el medio cuando está queriendo entrar o salir. O hay uno que quiere entrar y uno que quiere salir. Bien, con lo cual en este caso lo que queremos es que el portón se abra. Entonces vamos a tener un 0 en cerrar y vamos a tener un 1 en abrir. Bien, ya tenemos hecha la tabla de verdad. Esta es la parte de la variable de salida donde ya determinamos las condiciones que queremos que tome este circuito. Bien, cuando tenemos en este caso dos variables de salida, al tener dos variables de salida, vamos a trabajar primero con la X y luego vamos a trabajar con la Y. Entonces, en un principio arrancamos con la X y nos olvidamos de la Y. Vamos a trabajar con unos, recuerden, los ceros no nos interesan, con lo cual estos ceros, como no nos interesa, los borramos y nos quedamos con el 1. Vamos a trabajar solo con los unos. Bien, entonces, al tener solo una sola función, simplemente lo que vamos a tener acá va a ser A por B igual a X. Bien, acá tenemos la primera función. A por B va a ser igual a X. Bien, una vez hecha la primera función, vamos a pasar a la segunda. En la segunda también vamos a trabajar con los 1. A este 0 no lo vamos a utilizar, con lo cual este 0 ya no nos interesa. Vamos a utilizar solamente los 1. Y ya nos olvidamos de la X, ahora pasamos a la Y. Bien, en este caso vamos a tener A por B más A por B más A por B. Vamos a expresarlo aquí debajo. Vamos a tener A por B más A por B más A por B. Esto es igual a Y. Bien, una vez que ya tenemos hecha esta expresión, ahora vamos a pasar a ver cuáles tenemos negada y cuáles no. En este caso, en la primera función que nos quedó, A por B, en A tenemos un 0, en B tenemos un 0, tenemos a las dos negadas. A y B están negadas. En esta segunda vamos a tener la A negada, la B no, en esta vamos a tener la B negada, la A no, y en esta no tenemos ninguna negada. Bien, pasamos acá a la función ya realizada, y lo que tenemos acá es A por B negada va a ser igual a X, y A negada por B más A por B negada más A por B va a ser igual a Y. Y ya tenemos hecha la función para este circuito de control. Bueno, ahora pasamos a la optimización o simplificación de la función. Nos queda A negada por B negada igual a X y nos queda A negada por B más A por B negada más A por B igual a Y. Bien, vamos a arrancar con la primera. Esta primera función ya no la podemos simplificar, esto es lo más chiquito que nos queda, con lo cual esta la vamos a dejar como está. Vamos a pasar a la segunda. En esta segunda función vamos a buscar de hacer la simplificación. Bien, como hicimos anteriormente, vamos a buscar igualdades entre los grupos. Vamos a ver el primer grupo con el segundo grupo, vamos a compararlos. Acá tenemos una A negada, acá tenemos una A sin negar, acá tenemos una B sin negar y acá tenemos una B negada. Entonces no tenemos coincidencia entre el primer y el segundo grupo. Vamos a ver qué pasa con el segundo y el tercer grupo. Acá tenemos una A y acá tenemos una A. Ya tenemos la primera coincidencia. Vamos a la segunda, una B negada con una B. No nos coinciden, pero tenemos una de dos coincidencias. Para este caso nos sirve este grupo. Bien, una vez que ya identificamos que podemos trabajar con este grupo,
vamos a decir que con esta A la bajamos como factor común y nos termina quedando B negada más B. B negada más B es igual a 1 y A por 1 es igual a A, con lo cual se termina yendo la B negada más la B. Y nos termina quedando A negada por B más A igual a I. Bien, vamos a buscar de simplificar esto, si se puede simplificar un poquito más. Bueno, como habíamos visto por la regla de la absorción, en este caso decir A negada por B más A es lo mismo que A más A negada por B. Y por la ley de la absorción decimos que esta A se va, esta A negada se va, y nos terminaría quedando A más B igual a I. Bien, esta es la simplificación. Nos termina quedando A negada por B igual a X, más que esto no se puede reducir, y esta la podemos reducir hasta A más B igual a I. Bueno, acá tenemos el circuito electrónico, donde tenemos una A negada por B negada, que va a ser igual a X, y una A más una B va a ser igual a I. Bueno, fíjense en que para esto necesitamos dos compuertas inversoras o negadoras, dos compuertas NOT, con lo cual estamos utilizando una para la salida de A y una para la salida de B, con lo cual todo lo que entre por acá va a ser A y lo que salga por acá va a ser A negada, lo que entre por acá va a ser B y lo que salga por acá va a ser negada, B negada. Entonces la primera que tenemos es A negada por B, tomamos de las dos, utilizamos una multiplicadora y esto va a ser igual a X, y tenemos una salida que es A con una compuerta sumadora, tenemos una salida que es B, la sumamos y esto va a ser igual a I. Ya tenemos hecho el circuito. Ahora vamos a probarlo con el simulador a ver cómo nos funciona el circuito.